tierra es un imperativo moral. Para quienes vivir es resistir. Muchos caminos de su pueblo que con el nuestro hacen intersección en diferentes planos de nuestra sociedad. Hoy tenemos el honor de contar con dos compañeros que han dedicado sus vidas al estudio de la causa palestina. Son ellos el comunicador social y hoy ponente Ricardo Ferrer, y el compañero comunicador social e ingeniero Álvaro Lopera, como ponente. Les doy la palabra. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. El nombre, por supuesto, del conversatorio, porque los invitamos a que participemos. Ricardo y yo conversamos en el día de ayer y nos parece muy importante que las voces de todos sean escuchadas. No tanto por la curiosidad, sino por la importancia de escuchar la apreciación que todos tenemos de este fenómeno tan grave, tan delicado, en que se convirtió el sionismo mundial. El sionismo mundial está presente en las finanzas, está presente en un Estado que se tomó la tierra palestina, y es algo que desafortunadamente los medios de comunicación han manejado de una manera terrible. Pero también en ese marco de un fenómeno tan complejo está el tema de las autodefensas. Ricardo es un gran investigador, periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Estuve exiliado 2 años viviendo en Israel, casualmente. Tuvo que salir producto de... Ese era el que estaba ahí sobre la... Producto de... Sonido, 1, 2, 3. Aló, 1, 2. De pronto menos volumen y eso. Sí, bueno, perfecto, sí. El compañero Ricardo Ferrer estuvo exiliado 2 años viviendo precisamente en el territorio ocupado, que ahora se llama Israel, y en el cual pues subsisten millones de palestinos en términos muy, digámoslo así, despreciables para una buena vivencia, para una buena convivencia, para un buen vivir. El tema de Israel, de pronto, lo podemos tocar desde el punto de vista histórico. Ricardo maneja demasiados elementos. Aparte de ser periodista, ya ha escrito un libro supremamente importante que se puede bajar de la red. Nos matan y no es noticia sobre la incursión de la SAUCE en la trata. Y también tiene casi a portas otro libro sobre precisamente Granada, que es Autodefensas de Israel, y que él nos va a aclarar, porque si bien la oligarquía colombiana está empeñada en que Colombia sea el Israel de América, no es una cosa que se le ocurrió a Santos o que se le ocurrió a Álvaro Uribe, sino que es un modelo que están aplicando como un hecho cierto. Y Ricardo nos va a contar desde cuándo nace toda esa ideología, toda esa forma de implementar la violencia terrorista de parte de un Estado. Porque Ricardo también ahorita les va a contar cómo definitivamente Israel es un gran exportador de la guerra sucia, del terrorismo Estado y de las formas de tortura más sofisticadas. Es un gran creativo. No solo, como lo dicen los medios occidentales, de inteligencia artificial, de la informática, porque sí, son potencias, todo se ha dicho, pero más que eso, de un Estado opresivo colonial que tiene un gran respaldo del Occidente capitalista, Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, apoyan el modelo sionista para el Medio Oriente, en un vórtice, como lo llama Ricardo, que une al África, al Asia y a Europa, y que muchos imperios han estado allí
con el ánimo de someter a todos los pueblos que habitan dicho vórtice. Entonces, Ricardo pues nos va a contar de esa génesis, como decía el compañero de Periferia Profunda, de las AUC, y qué tanto ese modelo ha sido implementado y sigue siendo implementado por el Estado colombiano. Hay una pausa con el gobierno de Petro, llamémoslo así, entre comillas una pausa porque el paramilitarismo sigue activo y en procura de objetivos estratégicos. Entonces nos convocamos a escuchar a Ricardo y después pasar a un conversatorio en donde aspiramos, Ricardo y yo, que ustedes participen activamente. Entonces, más o menos media hora, va a hablar Ricardo, va a presentar de pronto también un video corto que amplía un poquito el panorama y después pasaríamos a las preguntas, al conversatorio como tal, porque más que preguntas, conversatorio. Entonces le dejo al compañero Ricardo el micrófono para que proceda. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a cada uno de los que está aquí, en especial a los compañeros que están interesados en que esto se multiplique, se difunde, a Guillermo Caicedo del Mundo de los Trabajadores, Mundo T, a Saúl Peláez de la Periferia Profunda, viejo veterano de miles de luchas, que nos lo encontraba en muchas marchas desde esas épocas difíciles. Todo el equipo del colectivo y otros compañeros interesados en difundir. Yo quiero señalar un punto. Hablamos de solidaridad con Palestina, como nosotros aquí en Colombia, en solidaridad con ese pueblo de Palestina que está sufriendo. Y yo quiero hacer caer en cuenta que mucho del modelo de represión que se ha aplicado contra el pueblo palestino se ha copiado con una metodología exportable y ese modelo que se llama Haganá, y es el centro de esta charla, ese modelo llega a Colombia. Entonces yo quiero explicar un poco varios elementos de eso. Lo primero, explicar algunas palabras que son pues, problemáticas, no todo el mundo conoce. Por ejemplo, yo hablo de la palabra diáspora. ¿Quiénes entienden esa palabra diáspora? ¿Qué es para diáspora? Sí, compañero de foto de la gorra roja. Exacto, los judíos tuvieron 3 periodos de expulsión contra el Imperio Romano, perdieron las tres batallas y salieron esclavizados por todo el Mediterráneo. Entonces salieron como obra barata del Imperio Romano, esclavos desde Iberia, desde España, hasta el Mediterráneo profundo y a todas partes fueron a dar como esclavos. La diáspora produce que se llega al siglo XIX y siglo XX y hay millones de judíos pero dispersos en todo el mundo. Entonces, eso es un concepto muy clave para entender. En esa diáspora a ellos les tocó una agresión sistemática de la gente que no quería al pueblo judío por una razón o por la otra, por comunidades judías, que también está el cuestionamiento si es un pueblo. Entonces, los judíos recibieron varias agresiones que se llaman pogromos. Es una palabra rusa que utilizó mucho en 1800, sobre todo en la Rusia, porque a los judíos los acusaban de haber matado al zar Alejandro II. Pero Europa, la civilizada Europa, fue muy racista, no solamente con los judíos, con los gitanos y otras comunidades también los atacaban. O sea, el blanco, europeo, cristiano, eurocentrista, solamente nosotros también atacaban. Entonces, el antisemitismo feroz, si se puede llamar así, fue muy, muy europeo. Entonces, entender esas palabras son clave para el punto que tenemos que llegar. Por esas agresiones sistemáticas que el pueblo judío recibía, ellos empezaron a organizar sistemas de autodefensa para proteger sus mezquitas y sus comunidades. Ese derecho a la defensa es legítimo, como una comunidad árabe que quiere proteger su mezquita y quiere tener un grupo de guardia que esté pendiente de esa mezquita, que no la ataquen, que no la destruyan.
Esa palabra en hebreo de defensa o autodefensa es haganá, y más exactamente es autodefensa, como palabra y como concepto. Pero al punto que yo quiero llegar es que desde el imperio, desde el zarismo, cuando los acusaban a ellos de haber matado al zar y todo ese problema, entonces hubo unos pogromos muy grandes, no solamente lo que hoy es Rusia, Moscú, sino lo que hoy es Kiev en Ucrania. Ucrania era parte del territorio del zar. Había agresiones y a partir de esa agresión a la comunidad judía que estaba ya en Rusia, posiblemente dicen que salieron más de 2 millones de rusos de ancestro judío para todo el mundo. Pero de esos unos 20.000 llegaron a Palestina. Palestina en esa época, ¿qué era? Era la parte sur de Siria, que a su vez era la provincia del Imperio Otomano. Y ahí empieza lo que se llama la primera alía, la primera inmigración. En la cultura hebrea, la palabra alía es curiosa, es ascender. Cuando nosotros decimos aleluya, es exaltemos al Señor. Aleluya, anaglu, Yahvé. En el eurosentir, en ese, ¿cómo se llama? Esa prepotencia que tiene el pueblo judío, ellos suben a Jerusalén, ellos suben a Israel. O sea, un judío que esté acá en Colombia sube a Israel, y llega a Israel y sube a Jerusalén. O sea, es una visión supremacista. Nosotros somos el pueblo elegido por Dios, y el que llega a Israel sube. Entonces, ahí desde el punto de vista hay un supremacismo, un poco sentirse que somos diferentes a los demás. En la alía, la subida de Israel, en el término de hoy, es que el compañero que es de la comunidad judía dijo, bueno, yo quiero hacer la alía, yo quiero ser un israelita, un israelí. Entonces va a la comunidad judía y se registra. La comunidad judía lo reconoce, ahí sigue atrás. La comunidad lo reconoce. Entonces la comunidad judía de Medellín dice, fulano de tal va a hacer la inmigración a Israel. Usted, sin haber vivido allá en ningún momento de la vida, sino solamente por el hecho de ser judío, la agencia le prepara los documentos y usted llega a Israel. Usted presenta su pasaporte. Inmediatamente valida los documentos. Sí, este lo envía a la comunidad judía de Medellín. Usted llega a Israel y le dice, mire, esta es su cuenta bancaria y usted va a trabajar en este kibutz y allá tiene residencia y tiene su comida, su habitación, su ropa. Y va a trabajar en un kibutz. Y es la migración, la colonización que en este momento está subsidiada. Entonces, cuando hay esos pogromos en Rusia, Jabotinsky, que es uno de los personajes históricos del mundo judío, él crea una red de autodefensas, una red de Haganá en Rusia. Todo ese mundo judío estaba disperso en todo el mundo y relacionado con actividades comerciales, con una facilidad muy curiosa. Como esos judíos estaban en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en todo el mundo, en la China, en Brasil, les facilita mucho el tema comercial porque saben hablar los idiomas de distintas regiones. Entonces, si agarran los teléfonos, los celulares y buscan compañía británica en las Indias Occidentales, ¿quién busca la palabra? El otro, compañía holandesa en las Indias Occidentales. Y otro que busque, compañía francesa en las Indias Occidentales. Si ustedes ven, eran esquemas de saqueo con una cosa curiosa. Antes de la colonización eran los portugueses, los ingleses, los franceses a apoderarse de América, la parte de Canadá al norte, los portugueses en Brasil y todo el mundo rapiñando, los franceses en el Caribe. Ese mismo modelo de rapiña, cuando ya no eran esos estados tan poderosos, los aplicaron ingleses, holandeses, franceses para robar, atacar, masacrar en la China y en la India. Entonces, la fortuna de los Rothschild viene de allí, la compañía inglesa de las Indias Occidentales.
los franceses, todos, era el mismo territorio partido por tres potencias europeas saqueando, con una característica muy curiosa, que la compañía británica de las Indias Occidentales tenían, no el ejército de su majestad, tenían 250.000 hombres en armas, un ejército privado y propio. Y ahí voy al centro del tema. Compañías militares privadas, mercenarios, como lo quieran llamar, pero no el ejército oficial, a las órdenes de las compañías, de las empresas. Entonces era un modelo de saqueo, donde fue absolutamente sanguinario, sin ningún límite. Y además tuvieron el descaro de decir que como eran atacados, invadieron otros países, no solamente fue India y China. Varios países recibieron ataques supuestamente de autodefensa. Y utilizaron la palabra autodefensa, autodefensa, autodefensa. Nos están atacando, estamos atacando, atacando. Y miren que el argumento de Israel es, siempre nos atacan, ustedes los bombardeos porque si yo me estoy defendiendo. Siempre somos los atacados, somos las víctimas, y el discurso victimista les ha funcionado por el tema mediático. Todo ese saqueo no fue suficiente. En 1884, los europillos se reúnen en Berlín en 1884, 1885 y se reparten África. Y ahí usted ve mapas de África que tienen líneas rectas, que partieron tribus, comunidades, naciones, pueblos, sin respetar nada de las estructuras preexistentes. Fue un saqueo, una ratilla. Pero ese saqueo, esa ratilla, era también de empresas que iban a colonizar esos países, y eran empresas privadas que también masacraban comunidades como les daba la gana, sin ningún control. 12 años después, o sea, en 1897, se reúne el Congreso de Basilea en Suiza, y lo hace la comunidad judía de todo el mundo, y se propone que hay que refundar el Estado de Israel. Porque claro, han visto el ejemplo de cómo las europotencias invaden países y entonces se apropian de terrenos. A esto les pareció muy buena idea de que podían ocupar un terreno y ocupar un país. Entonces proponen tres zonas centrales prioritarias. Como Argentina es tan grande, hacemos una colonia judía enorme y algún día nos quedamos con un pedazo de Argentina. Y parte de ese plan sigue en curso. El otro destino era Uganda. Y el otro destino era Palestina. Pues claro, había un sector de sionismo que decía, no, vamos para Palestina. Pero también habían considerado Madagascar y sacarle un pedazo, o otra opción era un pedazo de Rusia, exactamente la parte de la Rusia oriental que está al frente de Alaska. O sea, tenían un plan de sacar un país como fuera. Y eso estaba proyectado desde 1997 y el Estado de Israel, 1897, y el Estado lo consolida en 1948. Pero el paso a paso de cómo se cranean eso, de que vamos a apropiarnos y vamos a tener un país, una región propia, pasa por esa palabra sionismo. Esa palabra es complicada. Sionismo es volver al monte Sion, que es la colina central de Jerusalén, la más alta, donde está, pues, donde estuvo el templo, toda la región teológicamente histórica de ellos. Pero había distintas visiones de sionismo. Nosotros decimos sionismo en singular y un sionismo uno solo, no. Hubo distintas corrientes sionistas y había, sobre todo los judíos del Mizrahim, o sea, los judíos orientales, los que habían convivido en Irán, Irak, Siria, habían convivido con comunidades musulmanas. Para ellos, Abraham es Ibrahim, y el nombre Ibrahim lo hemos escuchado mucho, es Abraham para los musulmanes. Los judíos, los cristianos decimos Abraham, pero es el mismo Ibrahim del mismo relato. Entonces, para ellos había un concepto que hay que conocer, Bnei Abraham, hijos de Abraham. Judíos, cristianos y musulmanes en muchos momentos terminaron trabajando y conviviendo juntos sin mayor problema. O sea, Bnei Abraham, hijos de Abraham.
usted musulmán, yo cristiano, usted judío, somos hijos de Abraham y somos hermanos. Entonces, entre los judíos del Mizrahi, de los judíos orientales, ellos no tenían ningún problema con los musulmanes. Ellos decían, nosotros queremos ir al monte Sion, donde están los restos del templo que destruyeron Vespasiano, Tito, toda esta gente, y vamos a orar. Era un sionismo místico y no tenía ningún conflicto con el mundo musulmán. Sin embargo, la corriente de sionismo que triunfa en Basilea, Suiza, en el Congreso Sionista de 1897, fue la corriente más brutal y excluyente. Y curiosamente, es la que dice, no, esa tierra es para nosotros. Pero con algo muy curioso, los judíos que proponían esa corriente del sionismo excluyente, del sionismo brutal que conocemos hoy, eran precisamente los judíos que nunca habían convivido con los musulmanes. O sea, los judíos askenazis, los de la Europa del Norte, de Alemania, toda esa parte norte de Alemania. Y esa gente no los conocía, no había convivido con ellos, no había tenido valores. En la historia está, en los judíos de Toledo, que son una marca histórica, Avicena, Avicenna, son judíos que convivieron y aportaron a la ciencia y la cultura en las épocas más grandes en Toledo, de convivencia pacífica de comunidades donde esos tres saberes, con lo válido o no de las religiones, convivieron y aportaron modelos de convivencia. Entonces ahí hubo una pérdida absoluta. 1897 ya había unos judíos que estaban viviendo, los que le había contado, de los judíos que habían llegado de Rusia en la primera alianza. Entonces, a partir de 1897 se organiza una segunda alianza, una segunda subida a Israel. Y yo quiero señalar acá en este mapa, esto era el territorio que era Palestina. Esto es el mar de Galilea, justo el agua más valiosa de toda la región. Este mar de Galilea nace del Golán y de las montañas del Líbano. Sale el Jordán, llega al mar de Galilea, sale del mar de Galilea y llega al mar Muerto, y aquí el mar Muerto desaparece, es un río del volcán Rey Castellar. Esto está a 400 metros bajo el nivel del mar. Esto es caliente. Pero el mar de Galilea es fresco, es alto. La principal fuente de agua de la región. Entonces, no es casualidad que el primer kibutz, la primera colonia judía y la primera base militar de la comunidad judía, de los que ellos crean un asentamiento judío que le llaman Shul, una judería. Normalmente hablamos de las juderías, está en Barcelona, por ejemplo, en otros países, y conviven y no tienen mayor problema. Pero la primera se asentó aquí, en el sur del mar de Galilea, el kibutz de Galia Ale. De Galia S.A. Esto es clave porque entonces ellos empezaron a ocupar las tierras más fértiles, toda la secuencia, toda esta parte sur de Israel, sobre todo al sur de Jerusalén, es desierto, es el desierto del Negev, es áspero, brutal. Pero esta parte de Galilea verde, es hermosa, es una belleza de paisaje. Y son de las tierras más valiosas, y fueron precisamente esas tierras valiosas, las que tenían tanto valor estratégico, las que empezaron a ocupar. Y curiosamente, en esa región sale una organización retomada del modelo de la Haganá rusa, que ya la llaman Hashomer, el guardián, el vigilante. Entonces estaba el kibutz como proyecto productivo. Mucha gente de esa se decía socialista, revolucionaria, laborista, porque se han visto muchos textos de judíos israelíes que se dicen progresistas, no sé qué progresistas, se dicen socialistas, todo eso, la izquierda israelí. Bueno, eso es una contradicción que la manejan entre ellos y ellos mismos se la entenderán y se la creerán. Crean ese grupo que llama Hashomer, el vigilante, el guardián. Luego, recuerden que en esa época estaba todavía el Imperio Otomano.
que era enorme, o sea, lo que hoy es Turquía, Siria, Irak, Líbano, Egipto, no sé si iba hasta Libia. Era enorme, era una enormidad de imperio. ¿Quiénes le tenían ganas a ese imperio? Los europeos, los ingleses, los franceses, que tenían el amigo ese imperio para descuartizarlo y lo lograron, y entonces se lo reparten. ¿Cuándo cae el Imperio Otomano? A finalizar la Segunda Guerra Mundial. La primera. ¿Qué pasa en el contexto? Cuando llegaron esos primeros judíos a Palestina, estaban bajo el Imperio Otomano. Luego derrotan, a finales de la Primera Guerra, derrotan al Imperio Otomano, pero entre tanto los ingleses que ya estaban pillando el territorio, porque ya le tenían la codicia, empiezan a armar, ya con armamento británico y más moderno, a esas comunidades judías. Y era para ir atacando a las comunidades árabes y también a los otomanos. Entonces, ahí había un esquema de agresión. Luego, inclusive, a esos primeros asentamientos y a esos primeros militantes de esas organizaciones armadas, Hashomer, y después de la Haganá, los invitan a prepararse militarmente. Y parte de esos soldados que salen a pelear contra el Imperio Otomano participan en la batalla de Galípoli, la batalla de Dardanelos. O sea, una batalla de los europeos contra el Imperio Otomano. Y pura casualidad, ahí estaban los soldados que estaban colonizando Palestina. Entonces, vienen de derrotar al Imperio Otomano. Y yo, judío, que participé y fui soldado y cogí las armas, y ellos ven el valor estratégico de lo que habían aprendido, ya tenían escuela militar. Y no eran todavía un Estado, pero tenían sus milicias potentes, muy fuertes. Entonces, a ellos en ese periodo en que a los ingleses les interesaba que hubiera una fuerza armada judía, se crea la Legión Judía. La Legión Judía, y son soldados de la Legión Judía los que participan con los ingleses en esa batalla de Galípoli. La perdieron, pero después ganaron y derrotaron al imperio. Entonces ya tenían una escuela militar, ya tenían una tradición y tenían varios esquemas de dominación. Hay varias cosas que son una suma de los daños que le han hecho a Israel. Primero, el agua, empezamos, el agua palestina, se las han robado, pero el primer objetivo fue tal vez porque ambicionaban todo esto. El agua del Jordán pertenece a Líbano, a Siria, a Jordania, a Israel actual, pertenece entre comillas y a Palestina. El único que maneja toda el agua del Jordán es Israel. Y las cuotas de agua que en teoría le tenían que responder a Palestina, el alarde de la semana después del 7 de octubre era: necesitamos el agua de Gaza. Se supone que el respeto al agua está dentro del derecho internacional humanitario, es una violación flagrante, pero también es la misión criminal de Naciones Unidas. O sea, no solamente fue la partición, en todo el principal enemigo de Israel ha sido las Naciones Unidas y el otro, los hermanos árabes, entre comillas, porque el pueblo palestino ha sido traicionado a fondo por el pueblo, por los árabes. Eso es otro tema. Cuando ellos empiezan, hay varias cosas. En este momento no tenían reconocido un límite, está la tierra de nosotros los judíos, pero ellos empiezan a colonizar lo mejor, todo. Entonces hay 5 áreas que ellos van copando. Los barrios de Jerusalén están los barrios palestinos normales, entonces ellos también crean barrios judíos. En Galilea también empiezan a copar Galilea. Haifa, también empiezan a copar Haifa. Lo que era Jaffa, la Bella en árabe, decimos hoy Jaffa, Tel Aviv Jaffa, empiezan a colonizar y a copar todo ese territorio de lo que hoy llaman Tel Aviv, pero que era Jaffa o Jaffa en lo que era el poblado original. Ricardo, vos decís que la verdadera Nakba empezó
No en 1948, sino a principios del siglo XX. Sí, Tiene exactamente. todo un sentido de colonización. Exactamente. John Jairo nos va a contar algo. Ah, listo. Se va a aportar ahí. Bueno, entonces, esta compañía, el ejército hebreo, esta primera milicia que crean, cuando termina la guerra contra el Imperio Otomano, ya no lo necesitan, ya no les interesa a los ingleses que haya un grupo de gente que tenga experiencia militar y que sigan llamándose la milicia judía. Entonces les dicen, no, ustedes desármense, desmonten todo eso, porque los ingleses son bastante utilitarios por todo el mundo. Entonces ellos en contrapeso a la legión judía. Cuando ya no les interesaba mantener la legión judía, entonces dicen, queda prohibida la legión judía, pero ojo, por orden británico. Y en ese momento no tienen ninguna autoridad para decidir nada, pero dijeron, no la legión judía. Ya estaban bajo el mandato de los británicos que le decían, nosotros vamos a mandar aquí hasta 1948. Entonces ellos, como les prohibieron la legión judía, crean la Haganá. Y ahí sí utilizan la palabra genérica de autodefensa. Y ojo, que no tiene ningún parecido con las autodefensas de Colombia. Es exactamente lo mismo. Esa Haganá ya empieza a incrementar el nivel de capacitación y se nutre de varias cosas. Judíos que participaron en la Primera Guerra Mundial y más adelante judíos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un acumulado de saberes militares que viene de la experiencia propia de ellos, masacrando palestinos, robando territorio, robando territorio, desplazando. Luego, la experiencia de judíos de todo el mundo que llegan a lo que ellos después conformarían con el Estado de Israel. Yo pongo el ejemplo. Usted es un militar que fue de Finlandia. Y en Finlandia, el compañero sabía las técnicas de combate en la nieve. Ustedes saben que los finlandeses le cascaron muchas veces a los rusos cuando intentaron entrar a Finlandia, y los finlandeses envueltos en camuflaje, en piel de conejos, camuflados en la nieve y pam, con francotiradores, le dieron muchas veces a los rusos. Y los rusos conocían la nieve. Pero las técnicas de combate de los finlandeses eran bastante refinadas, preparaban el terreno, y cuando se metía un ejército, esta gente en la nieve los dominaba. Entonces, el finlandés que sabía las técnicas de combate en la nieve, le aportaba información. Al ejército de Guatemala, que le habíamos ayudado a hacer tantas masacres, entonces los ejércitos de selva de Guatemala, tan buenos en técnicas de combate, le enseñaban al ejército de Israel las técnicas de selva. Los que venían del Sáhara, de todos estos judíos del desierto, los del Magreb, los Palashmura, toda esta gente que venía de las técnicas de combate en la arena, decía, mire, yo sé organizar una emboscada en una planicie de arena, donde nadie espera. Si ustedes vieron El León del Desierto, hay una emboscada en la arena que la representa Anthony Quinn. Esa película hay que verla. Esa película es muy interesante. Exactamente, Libia colonizada por los italianos, en esa época era de los italianos, Mussolini, toda esa, exacto, buen dato. Entonces, ¿qué hace Israel? Usted que viene de ser de los marines de los Estados Unidos, de los boinas verdes o de todas esas organizaciones de técnicas especiales de combate, en serio. El uno que venía era judío y se integró al ejército de Israel, pero había vivido toda la Rusia y había servido al ejército soviético. Entonces, mire, los soviéticos aprendimos esto, aquello y lo otro, de las doctrinas técnicas de combate, y esto es puro crucial. Por ese motivo, Israel es la gran universidad de los conceptos militares, a un nivel extremo. O sea, la gente cree que es la CIA la que le enseña al Mossad las técnicas de la inteligencia, así al contrario. El Mossad ha sido quien le ha enseñado, el gran maestro de la CIA
todas esas técnicas que van de tortura, recogida de información, técnicas de interrogatorio, las técnicas blandas, todo eso es aprendido por los modelos que ha hecho Israel. Ricardo, perdón, también del nazismo se aprendió. O sea, la doctrina militar nazi en la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, era de las doctrinas más avanzadas. Pero en la Primera Guerra Mundial se trabajó la técnica de la guerra de posición. En la Segunda Guerra Mundial fue la Blitzkrieg. La guerra rápida. La guerra rápida, el avance profundo con el transporte rápido, los tanques y detrás iba la infantería. Entonces, de esa doctrina también se nutrió el nazisionismo que ya venía. Exactamente. Una anotación, un paréntesis, porque hay gente que quiere transmitir y no se ha dado cuenta que estamos en el mundo de. Ajá. En el canal de YouTube que nosotros hemos titulado por el momento, no está la transmisión, sino el mundo T. Los invito, los que quieran tintico, y los originales están aquí. Primero de las damas y después el de Y los Saúl hombres. también está transmitiendo. Saúl también. Saúl Peláez. Para Periferia Profunda. En directo en este momento. Sí. Muy bien. Excelente. Bien. Gracias, Saúl. Ese punto es clave porque ellos estudiaron qué fue lo que les pasó. Y en eso que les pasó, aprendieron y terminaron convirtiéndose en lo que odiaban. O sea, ellos siempre se han quejado de que fueron desplazados, secuestrados, torturados, sometidos a campos de concentración. ¿Qué es Gaza hoy? Es la cárcel a cielo abierto, el campo de concentración más grande del planeta Tierra hoy. Entonces, un pueblo que vivió la diáspora somete al pueblo palestino a la diáspora. Un pueblo que vivió la tortura, todo el sadismo, esos experimentos de Mengele, las técnicas de interrogatorio más brutales, y termina aplicándolas. Entonces, con esas cuatro cosas, de la experiencia propia, atacando, masacrando, desplazando a la comunidad palestina, la experiencia que aprenden de los judíos que vienen de toda parte del mundo, más el elemento crucial que señala el compañero Álvaro, lo que aprendieron de los nazis. Y llega un momento en que eso lo convierten en un modelo de exportación. O sea, es un aprendizaje que lo sistematizan tanto que, miren, 1939 no se había creado el Estado de Israel y ya la Haganá, como un paraestado, como un paraejército, ya estaba dándole apoyo en conceptos y doctrinas militares a Anastasio Somoza García, el padre de Anastasio Somoza de Baile, que fue sancionado por el pueblo cuando lo derrotaron en Guatemala, en Nicaragua. Pero mire, ¿cómo? El viejo Tacho, el viejo Anastasio Somoza García. Entonces, mire, ese tema de la Haganá, ellos empiezan a ganar apoyo porque le enseñan a Anastasio Somoza esas técnicas y a todas las dictaduras latinoamericanas les gustó la idea. Entonces, el principal promotor, vea, es que estos israelíes enseñan unas cosas geniales. Mire, yo le mando, mire, le avisan a los de la Haganá, mire, los de este país, son amigotes míos, expertos en represión. Recuerden que era una época de las bananeras. Guatemala estaba en manos de las bananeras que masacraban y siguen masacrando como les da la gana. Y esa primera expansión para Israel fue fundamental, porque las primeras adquisiciones de armas, ¿quién puede comprar armas en el mercado teóricamente regulado? Un ejército legal de un país reconocido. Entonces, Guatemala y Nicaragua, antes de la fundación del Estado de Israel, hicieron compras a Estados Unidos y a otras empresas del mundo, compraron armamento que terminó en Israel mucho antes de la batalla del 48. Entonces dijeron, no, que las armas de Chequia, de Checoslovaquia. Realmente fue la venta de Estados Unidos del armamento sobrante de la Segunda Guerra Mundial, que a través de Checoslovaquia lo hicieron llegar a Palestina para masacrar al pueblo palestino. Entonces, lo tenaz es que es una conspiración de Naciones Unidas que vota con una característica de la votación.
las potencias europeas votaban en nombre de todas sus colonias. Entonces, que en esa época, pues uno votaría en nombre de unos 8 o 10 países africanos, pero el voto lo decidían los franceses. Entonces quedaba como que si los países africanos hubieran decidido por la partición de Palestina, los británicos, poner 8, 10, 12 países africanos a decir sí, aprobamos la votación. La votación en Palestina fue de hombres blancos europeos y supuestamente cristianos, muy cristianos, madre de Dios. Sobre todo hombres. ¿Ah? Sobre todo hombres. Hombres, exacto. Masculino, hombre, europeo, cristiano. ¿Ah? Y ricos. Sí, exactamente. O sea, así de tenebrosa fue la cosa. Entonces, ahí hay un panorama general, pero el panorama es bastante tenebroso. A ver, sí. Los Estados Unidos, con el presidente Harry Truman, un anticomunista convencido, que lo pensó varias veces para bombardear la Unión Soviética junto con Winston Churchill. Porque lo primero que le dijo Winston Churchill a Theodore Roosevelt antes de morirse, por supuesto, era que porque no aprovechaban la derrota de la Alemania nazi para ellos hacer unos bombardeos en la Unión Soviética con armas nucleares en vista, que ya tenían dos bombitas probadas en Japón. Eso se aplazó, Theodore Roosevelt le pareció que no era el momento, pero se lo propuso también al señor Truman, al tendero Truman. Y Truman, un comunista convencido que impulsó la Guerra Fría, que le dio con el nazismo alas a la CIA, forzó a muchos países, creo que eran apenas 48 países creo que los que votaron en la ONU en 1947, forzó a aquellos dubitativos a que votaran a favor de la partición del territorio palestino. Eso fue un hecho histórico, ¿cierto? La Unión Soviética se abstuvo y parece ser que indica que hubo malos cálculos en cabeza del Partido Comunista. Bueno, el cuento es que estuvo de acuerdo, pero creo que en la votación no estuvo en la votación. Lo concreto es que se veía el movimiento sionista como antiimperialista. Había habido un atentado en el Hotel David, lo volaron los del boom, y eso les iba dando como una idea equivocada. Y de hecho, había también una deuda histórica, ¿no? Que no tipo compañero como una deuda con los pogroms que hubo de parte del sionismo contra poblaciones judíos. Entonces, tenían como una cierta también, ¿cierto? Una deuda histórica y desafortunadamente la Unión Soviética no ve todo eso. Ricardo, una cosa. Sí, yo Te hace falta como profundizar un poquito más esa relación de los gringos con el Estado de Israel. Porque tengo entendido yo que los grandes magnates y los grandes ricos de los Estados Unidos son de origen judío. Tengo entendido que el cuñado o el yerno del presidente Trump sí. es judío. Sí. Entonces hace falta mucho o sea, esa relación de los gringos con los judíos, porque a nivel de la política exterior norteamericana siempre ha estado alineada con el sionismo y el Estado judío, porque los grandes ricos en los Estados Unidos son de origen judío. Pues como, a ver si de pronto Ricardo nos puede colaborar un poco. Sí, precisamente aquí iniciaríamos la segunda parte. Yo he mencionado los nombres de Hashomer, luego una organización que llamó Hashomer Hazair, o sea, la Guardia Juvenil, luego la Legión Judía, luego una organización que llama Stadrut, que es como un sindicato de trabajadores que recibía a todos los migrantes de todo el mundo, no era precisamente militar, pero recibía a todos los migrantes que ocupaban militarmente el territorio de Palestina. Luego la Haganá crea un brazo especial que es el Palmar, de esa sale la Fuerza Aérea, la Marina y toda la división de inteligencia que organiza el Mossad.
Hay otra organización que se llama Vitali y el otro fue la Unidad 101, formada después de la formación del Estado Liberal, pero seguía actuando como Italiano militar. Todos y cada uno de esos tenían en común el concepto Haganá, autodefensa, simplemente que eran variaciones de lo mismo, o sea, como decir autodefensa, macetos, autodefensas águilas negras, pero es el mismo perro con diferente guasa. Entonces ahí vamos a cómo eso afecta a Colombia, por qué llega ese concepto a Colombia. Mire, de guerra de octubre del 73, la guerra de Yom Kippur, el día del perdón, entonces, por los acuerdos de paz de Camp David, llaman a algunos países, hagan fuerza de interposición entre Israel y Egipto. Esa fuerza de interposición, en esa participa Colombia. Participó Colombia y está en la línea que va desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo, en esa línea fronteriza. Es esta línea fronteriza, desde el Mar Mediterráneo hasta el Mar Rojo. El Batallón Colombia está acá, en un poblado que se llama Nisana, de la parte israelí, y acá está en una de las carreteras que llevan al Mar Rojo, por parte de Egipto. 1982 se asienta el Batallón Colombia ahí, y en menos de un año Israel ya había cooptado al Batallón Colombia de esta manera. 1982, Israel ya estaba entrenando a Carlos Castaño y al general Rito Alejo del Río en esas técnicas de combate contra la insurgencia colombiana. 1982. Eso está en mi confesión, en el libro de Aranguren. Mejor compañera. De 1982 está en el libro de Aranguren, y entre otras cosas tiene montaña de imprecisiones, de datos que no se sostienen, por detallitos. En el libro de mi confesión de Aranguren, Castaño decía que se acercaba a este territorio donde estaba el Batallón Colombia y compartían con los soldados del Batallón Colombia. Y eso es falso por una razón. Yo estaba acá. Esta carretera es una carretera eminentemente militar. No es una carretera civil. No es una carretera donde transita un bus. Usted para entrar en esta carretera necesita pasar por autorizaciones de 5 redes de seguridad. Y al año ya estaba Carlos Castaño, un civil, entre comillas, colombiano, siendo entrenado en el Sinaí, posiblemente en la sede del Batallón Colombia, en las técnicas paramilitares. ¿Cómo se descubre? Con una rencilla que tenía Rito Alejo del Río Rojas con Harold Bedoya Pizarro. A Harold Bedoya Pizarro le llega un rumor de que el general Rito Alejo del Río se va a traer unas armas de Israel para las autodefensas unidas de Colombia, 1982. Peter Ovidio Sarria, un periodista de Caracol y otros medios, recibe el encargo de Harold Bedoya Pizarro de irse al Sinaí, a la guarnición del Batallón Colombia. Y no solamente confirma que están preparando el viaje, sino ya estaba empacado, el avión estaba listo, y él alcanza a informar al general Harold Bedoya Pizarro que venía el avión, las fechas, las escalas, el cargamento que traía. Y le da todos los datos al general Harold Bedoya Pizarro. Él viene en ese avión, Peter Ovidio Sarria, periodista. Cuando el avión va en el aire, hace una escala en Estados Unidos, recarga más armamento, y ese avión ya sale rumbo a Colombia. Tenía que llegar al aeropuerto Catán de Bogotá, pero ahí descubre que ya lo está esperando el general Harold Bedoya Pizarro, listo para dañarle la carrera al general Rito Alejo del Río Rojas, detenerlo, decomisar el armamento, y Harold Bedoya Pizarro, también fue muy torturador, pero quería notarse el punto de que había hecho una acción de decomiso muy grande y denunciar la corrupción dentro del ejército de Colombia. Entonces,
3 o 4 versiones, que se le acabó la gasolina, que calcularon mal la gasolina porque el avión venía muy pesado. La otra versión dice que la brújula no le funcionó, todas las cosas de triángulo de las Bermudas, que entonces el avión se perdió de rumbo y para. La otra dice no, amarizaron, de casualidad un barco de Liberia pasaba por ahí, alcanzaron a rescatar algo del cargamento, y hay unas fotos de Peter Ovidio Sarria pidiendo ayuda, y el avión se hunde, y está el periodista que murió ahí, Peter Ovidio Sarria. Usted solamente encuentra poquito reporte de eso, pero están esos datos. Ahí se supo, era un envío masivo de armamento, y eso estaba tramado desde 1982 en esa escala, en ese tamaño. Y mire, apenas llevaba un año el Batallón Colombia del Sinaí. O sea, una cooptación. ¿Será que haya pasado lo mismo con las otras guarniciones de los otros países que estuvieron ahí? Perú también estuvo. Perú también tuvo guarnición en esa frontera. También tuvo guarnición en el Golán. En este mapa de Israel, que es como todos los mapas que entrega Israel, este mapa es mentiroso porque pone el Golán de Siria, lo pone como territorio israelí. En el Golán, en esta línea de frontera, que es la línea de frontera militar del conflicto viejo, había una guarnición de Naciones Unidas como fuerza de interposición del Perú. Cuando hizo la entrada Israel, entró a Siria, después de que los fundamentalistas se tomaron Siria, ¿qué hizo Israel? Fuera de que echó a la base de la ONU, siempre dijeron la base de la ONU, esa base de la ONU era manejada por Perú, lo sacó, porque la única decisión de la ONU que respetó Israel fue la partición. De resto, ninguna resolución de la ONU ha sido acatada. Pero aquí está en el Golán. Pero esto continúa acá, esta cadena montañosa es el Hermón. Es una montaña nevada muy hermosa y está a 20 kilómetros de Damasco. Si usted se para en el Hermón de Damasco, Israel recientemente avanzó acá y ocupó una gran parte del Hermón. Y la expresión de eso en la prensa internacional es mínima, porque esa prensa es mercenaria, cómplice y alienadora. Entonces hubo cosas así. A ver, hasta la fecha en que se fundan las Autodefensas Unidas de Colombia o las Autodefensas de Córdoba y Urabá, que fue el primer nombre de las armas. Campesinas, que fue el primer desmentido. ¿Será que Rito Alejo del Río y Carlos Castaño estuvieron quieticos? Se abren a la luz pública con el 94, 97 las autodefensas, desde el 94. Pero ya llevaban desde 1982, Alberto. Habla por favor de Rafita. Bueno, a eso iba. Exacto. Rafael Eitan. A ver, perdón, no termina. Entonces, mientras tanto, del 82 al 94, ha pasado bastante tiempo. Durante todo ese tiempo, en silencio, el concepto de todo lo que había aprendido Castaño y cuántos cursos Israel dio a mandos paramilitares de todo el país, llevados por el ejército, o sea, del Meta, de todas las partes donde se expandió, alumnos tuvo un montón, con una característica que aparece en los 2 o 3 libros sobre las profesiones de Castaño. Dicen, nuestros mejores alumnos de las autodefensas, que recibían clases de tortura, interrogatorio, todas esas técnicas de combate, los mandamos a Israel. ¿Cómo? Está dicho en los libros, está documentado. Lo que yo cuento en todo este relato, nada está oculto, simplemente una compilación ordenada. Es un ejercicio de memoria. Los datos están, pero nadie nos los cuenta de la manera ordenada y secuencial. Entonces, compañero. Farouk Yanime Díaz. Lo curioso es que Farouk Yanime Díaz era de origen palestino. Esa es una paradoja absoluta. Sí, y es de origen palestino, pero en la represión de Colombia aplicó todo el modelo israelí. Buen apunte de Sebas. Mi hermano prestó servicio militar, uno de mis tantos hermanos, prestó servicio en el batallón de Ayacucho y Manizales, y él relataba cómo cuando lo embarraban los soldados, embarraban entre comillas, él describía el suplicio chino, los amarraban con unas cañas de guadua y los dejaban toda la noche en la intemperie en Manizales. O sea, sí
Yanine Díaz era capaz de torturar a sus propios soldados, imagínense cómo el resto. Entonces, el concepto de autodefensa de Haganá desde 1982 tuvo una larva, como un crecimiento larvado, silencioso, un arraigamiento silencioso, discreto en todo el país, precisamente con esa mentalidad paramilitar, que ya venía ambientada desde la época del Frente Nacional, con todas las legalizaciones que hicieron los gobiernos del Frente Nacional, desde Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, todos esos del Frente Nacional amplificaron toda esa normativa. En el debate de las milicias nacionales, como el 94, con el bigotudo Serpa Vive, el debate de las milicias nacionales que está en las actas del Congreso y que había que rescatarlas, infundirlas, está la confesión de lo que quería cada mando político y paramilitar. Era, las milicias nacionales eran, vamos a perder el poder en Colombia, esta gente de Colombia está muy desbordada, creemos unas milicias, hablemos a los ciudadanos. Y el debate de las milicias nacionales, Ejército de Colombia, en el Congreso de la República, están las actas. Es un trabajo que hay que hacer, ahí sí de investigación, ahí sí Saúl le toca gastarse las horas, meterse a la biblioteca y conseguir los archivos. Pero ahí está la confesión de lo que querían hacer. Hay algo que para agregar a lo que ha dicho Ricardo tan importante, y es que aquí tenemos nosotros en la historiografía nacional a Carlos Lleras Restrepo como un presidente muy civilista, que impulsó la reforma agraria, que fue detenida después por el pacto de Chicoral del señor Pastrana Borrero, etc. Ese señor impulsó de la mano el plan Lazo. Recuerden que en la década de los 60 teníamos la guerra de Vietnam, y la tarea de planteas estratégicas. El plan Lazo impulsa el paramilitarismo, Carlos Lleras Restrepo lo legaliza. Y eso queda establecido como la famosa defensa o autodefensa de las poblaciones que van a ayudar al ejército a combatir a la subversión que apenas surgía precisamente de las políticas represivas de ese Frente Nacional. Yarborough. Sí, William Yarborough fue el general de los cables que nos mandaron. William Yarborough. Que llega cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, Colombia quedó entre los parias, porque había quedado, Colombia siempre había sido muy fascista, y entonces siempre estuvo al lado del eje de los fascistas italianos, españoles, mucha de la prensa fue nazi, y por eso la parte de los diarios del colombiano que no están en la colección, que desaparecieron en el cuarto piso de la biblioteca de la Universidad, que está la colección de prensa. Y todos esos periódicos de la época del 48, de la Segunda Guerra Mundial, todos esos periódicos donde los redactores del colombiano hablaban también del nazismo y de Benito Mussolini y de Hitler, esos periódicos desaparecieron de casualidad. Yo estoy buscándolos y no pude encontrar ninguno. En el incendio de la 1970. Oiga, unos incendios más convenientes. Ese borrado existe. El papel ese que está plastificado, el que yo le mostré a Saúl, ahí habla Jair Clay, y él dice, yo fui invitado a Colombia por la CIA. Usted busca esa noticia hoy y no la encuentra. Hace 2 años usted la encontraba. Y siempre ha habido erasers, borradores. Yo tengo un blog desde 2006 que se llama Mercenarios en Colombia, blogspot.com. Y mucha información está ahí y ya ha sido borrada, no se encuentra. Bueno, en esa época de esta gente tan asustada con la insurgencia colombiana, el pueblo colombiano ha sido insurgente y ha sido insurgente ante condiciones inhumanas, donde está el derecho a la rebelión de los pueblos. Entonces, en 1984, queridísimo Julio César Turbay Ayala, que no es casualidad, en esa época recibe las capacitaciones del Batallón Colombia, pero poquitico tiempo después, 1986, llega el civilista Virgilio Barco Vargas. En el 84 estaba Belisario de Tancur. Turbay estaba de 78-82. 78-82, sí, pero en el 82 era de la transición entre los dos gobiernos, Turbay y Belisario. Pero el muy civilista Virgilio Barco Vargas, el tecnócrata, es el que contrata a Rafael Eita.
Sí, Datico de Eitan. Era un héroe de guerra de Israel, era hijo del Mossad y llegó a dirigir el Mossad. Fue el que secuestró a Eichmann, el nazi que exterminó millones de judíos, se había escondido como Ricardo Klement en Argentina. Un comando del Mossad los secuestra, se los lleva a Israel, lo juzgan, todo lo que redacta Hannah Arendt de ese juicio y lo cuelgan en Israel, se hizo justicia contra los millones de judíos muertos. Entonces, Rafi Eitan, un héroe nacional de Israel, y claro, como empieza a comerciar cosas, le ayuda al queridísimo rey de Marruecos para controlar a los republicanos que querían sacar a la monarquía. Entonces, a un opositor, un periodista, no tengo el nombre aquí anotado ahora, Rafi Eitan les hace el favor a la monarquía de Marruecos de identificar dónde estaba, lo capturan, lo secuestran, y Rafi Eitan ayuda a desaparecer el cuerpo. Eso está en la cicatriz de la memoria republicana de Marruecos. Y luego, después de haber hecho su favor a Marruecos con esos europeos, llega a Colombia. Y mire que es el mismo que le roba a Estados Unidos el software de espionaje ilegal. Ellos hacen la versión israelí y desde esa época, esa primera versión israelí de ese software, de la época del 80, ya en Colombia había un software israelí de perfilamiento y escuelas de ese perfilamiento. El franquismo hizo un perfilamiento de todo el que era rojo, socialista, comunista, libertario y cualquiera que tuviera una idea medio de pensamiento avanzado. Los españoles fueron muy sistemáticos. Los maestros de los campos de concentración, el diseño de los campos de concentración, un diseño español de los fascistas españoles. Lo copiaron los nazis, pero los diseñadores de ese modelo fueron los españoles. Y Rafi Eitan llega y aplica y nos debe lo menos los 6.000 muertos, los 6.000 de la repatriante, que yo dice más que 6.000 muertos. Pero ojo, Al-Nishad, la corriente revolucionaria socialista, sin permiso, ¿cuántos otros movimientos? Todos los líderes comunitarios, todo el que levantó la voz, ¿cuántos candidatos presidenciales nos mataron? ¿Cuántas presidencias hubiéramos tenido? Pues, los magnicidios, exactamente. O sea, toda la gente que pudo haber dirigido este país bajo una visión democrática, uno por uno, todo el que asomaba la cabeza lo remachaba. O sea, la deuda de Israel con nosotros, por eso yo decía desde el principio, solidaridad con Palestina, es que solidaridad con nosotros. Eso que pasó allá lo están aplicando hoy contra nosotros. Pegasus es contra nosotros. Los estudiantes universitarios que fueron perfilados con Pegasus y otros software, que no es el único Pegasus, porque apenas unas cuantas licencias de Pegasus en Colombia, pero hay muchos software. Y software de perfilamiento. Desde 1986 hay software de perfilamiento que tenían la de los líderes colombianos. Entonces, la deuda de Israel con Colombia es una deuda colosal. Luego llega Yair Klein. Llega mucho antes de lo que dice José. Yo hablé con un amigo que estaba en Bélgica. Él había sido administrador de la finca de Urabá. Y ya muy viejito, le decía, Ricardo, Yair Klein llegó mucho tiempo antes de Colombia. Llegó con un visado que decía que él era experto en cultivos frutales. Y llega precisamente a las fincas bananeras de Urabá. ¡Qué casualidad! Fincas bananeras de Urabá, que después esas autodefensas roban los territorios y los convierten en palmas aceiteras, en bananeras, y usurpación de territorios que luego son objetivo de las mineras multinacionales, por una maldición y una bendición que tiene toda la región del norte del Chocó hasta Panamá. Desde el Batolito Mandén-Urrao hasta Panamá está la beta minera más rica de todo el mundo, más rica que la del Potosí, Bolivia. Tiene todo lo que quiera, tierras raras, oro, cobre, manganeso, molibdeno, titanio, todo. Y esas multinacionales tienen acompañamiento de mercenarios que contratan sicarios, que tienen sus... Y entonces, mire la formulita. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba la compañía británica de las Indias? Y entonces, una empresa con un ejército de 250.000 hombres, los franceses, los holandeses igual. ¿Qué pasa en Urabá? ¿Qué pasa con la minera? ¿Por qué será casualidad que la British Petroleum Company
En muchos países ha tenido el problema que está tratando un yacimiento petrolero y donde están las bombonas, donde están los oleoductos, donde están las áreas de interés particular de la producción de petróleo, siempre tienen escuadrones de la muerte y siempre hay líderes comunitarios desaparecidos en las zonas de la British Petroleum Company. ¿Por qué asesoría israelí a Cerrejón? ¿Por qué? Cerrejón es carbón. A mí me mostraba un periodista judío, yo estaba en el Monte Carmelo, en Haifa, y me decía, mire, esa usina es la que produce la energía para Israel. Y esa usina trabaja con carbón de Colombia. Es un carbón excelente, poco contaminante y muy rendidor. Y los barcos de la Guajira llegaban a Israel a abastecer de energía a Israel. Y mira qué casualidad. Los sindicatos de la Dromo, los sindicalistas empezaban a tener problemitas. Los sindicatos de las bananeras, de las mineras, lo mismo. O sea, el modelo empresarial, autodefensa, Haganá, es el mismo desde esas compañías que estaban explotando en la India, de las mismas que se partieron África, de las mismas que se partieron Palestina. O sea, la pelea por Palestina es una pelea contra el colonialismo, independiente de que en el concepto hay muchas peleas que tienen que hacer más en paralelo, que son las de los derechos de las mujeres en la comunidad palestina, porque hay cosas que corregir. Hay que luchar con el pueblo palestino en cuanto a esa ocupación, pero la cultura palestina, ojalá que corrigieran ese tema, porque es que está prescindiendo de la mujer. En otros planos es perder oportunidades muy grandes, o sea, están perdiendo la mitad o más de la mitad de la inteligencia de un país y un proyecto cultural. Y entonces en el liderazgo palestino, en mi concepto, tendría que haber más voz femenina, más fuerte, no solamente como víctima, sino en primer plano en poder y en representación. Pero eso es otro tema. Hagamos una pausa y... Yo quería agregar, hablando de carbón y los recursos minerales de Colombia, el carbón del Cerrejón, compañero, es el mejor carbón del mundo, se puede así decir. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de cenizas muy bajo y un nivel de azufre muy bajito. Y además puede ser convertido en un carbón específico para la siderurgia. Entonces, Israel siempre le ha puesto el ojo al Cerrejón y de hecho todos los sindicatos han pasado y han pagado por ello. Es una realidad. Y hablando de los perfilamientos... ¿Perdón? Ah, bueno, sí, claro. De hecho, las consignas de Petro son muy válidas. O sea, no darle a los fósiles todo, abrirle la puerta a los fósiles. Estamos en contra de la vida, por el calentamiento global y demás. Pero también estamos alimentando unas fuerzas guerreristas por allá en Medio Oriente, fascistas y demás. Hablando de otra cosa, el perfilamiento que hablaba ahorita Ricardo, es muy importante conocer también que se dice, yo no sé si Gabriel algún día habrá confirmado todo ello, se dice que toda la población que vive en los territorios ocupados y que es palestina está perfilada. Tienen la capacidad en informática de perfilar familia por familia, familia por familia. Allá se hacen unas detenciones que llaman administrativas, que es una violación a todos los derechos humanos. Allá no solamente se viola el derecho internacional de los derechos humanos, sino también el derecho internacional humanitario, como tal. Los derechos humanos son violentados. Cualquier persona es detenida bajo la orden de algún mando militar. Y esa persona acusada de cualquier crimen, ficticio o no, puede permanecer en la cárcel años y ser torturada. Porque en el marco del genocidio, el mismo gobierno de Israel dio a entender que la tortura, uno de los ministros hablaba de la necesidad de la tortura. Y vimos cómo salieron los presos que ahora jamás logró liberar con el intercambio que tenía también con los rehenes israelíes, ¿no? Salieron totalmente destrozados, muchos de ellos por las torturas, otros hasta mutilados porque les cortaban las piernas y demás. Eso es lo que hace Israel. Y detienen administrativamente, no solamente con base en que un niño les tira una piedra, porque detienen a un niño porque les tira una piedra, sino por los perfilamientos que hacen con la informática.
En el genocidio utilizaron la inteligencia artificial, un programa que se llama Lavender y otro programa que desarrollaron, y los bombardeos se los dejaban a esa programación de inteligencia artificial. Sí, Lavender, sí. Ellos utilizan, y para terminar ahí sí, Israel, que lo dijo Ricardo al principio, utiliza Gaza como un laboratorio. Es un laboratorio de armas. Israel, eso, es decir, el Joseph Mengele del Medio Oriente es Israel. Las bombas, ellos elaboraron unas bombas que inclusive hacían cortes en el cuerpo y no dejaban rastro. La persona caía destrozada y a veces ni sangraba. Unos desarrollos que nos llevaban a las ferias de armas. Ahora los drones son grandes desarrollos israelíes. La guerra y los cartelamientos usan también mucho todos estos drones como orientadores de la inteligencia artificial para los bombardeos y para el perfilamiento. Desarrollos que llevan a la Feria Internacional de Armas y muestran los videos de cuál es el efecto en la población de Gaza. Es absolutamente increíble. Este tema lo hemos tocado también en el periódico colectivo, al cual creo que Ricardo se va a sumar para escribir muchos elementos más de todos estos temas. Lo mismo a Javier lo hemos invitado también a que participe activamente en el periódico, porque una que otra incidencia vale la pena tener. De todos modos, pues yo creo que aquí ya hay punto de partida para que empecemos a conversar. Si hay un punto que haya que esclarecer o algo, Alberto. Pero no, yo no.